Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en el mundo del conocimiento. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, crucial para entender la salud mental, la psicopatología. Un tema apasionante. Tenemos por aquí una serie de artículos académicos que vamos a diseccionar, explorando desde la definición y objetivos de la psicopatología hasta sus modelos teóricos, pasando por la evolución histórica de la psiquiatría, el problema siempre presente del estigma asociado a las enfermedades mentales y las diversas ramas que componen esta disciplina. Sin duda, un recorrido completo. Nuestro objetivo es, como siempre, ofrecerte una visión clara y comprensible de este campo tan complejo. Y para eso tenemos una variedad de fuentes muy interesante, ¿verdad? Totalmente. Desde investigaciones de vanguardia hasta definiciones de universidades y organizaciones especializadas. Y sin olvidarnos de las perspectivas históricas, claro. Por supuesto, el análisis de los diferentes modelos teóricos a lo largo del tiempo es fundamental. Con todo esto, vamos a intentar darte una comprensión global y multifacética de lo que realmente implica la psicopatología. Exacto. Y la misión de esta inmersión, pensada especialmente para ti, que buscas entender a fondo sin sentirte abrumado, es que al final tengas una idea sólida de qué es la psicopatología, por qué es tan importante, cómo ha ido cambiando nuestra manera de entender los trastornos mentales y los retos que aún tenemos por delante. Como ese estigma del que hablábamos. Exacto, queremos esos momentos de ajaja, que te hagan conectar las ideas y sentirte realmente bien informado sobre este tema tan complejo como esencial. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a desgranar esto. ¿Qué entendemos exactamente por psicopatología? Pues en esencia, la psicopatología se define como la exploración desde un punto de vista científico de los estados mentales que consideramos fuera de la norma. Es una disciplina que se dedica a describir, a intentar explicar esas conductas que podríamos llamar desadaptativas y a comprender las causas que las originan. Es como si intentáramos entender el lenguaje de la mente cuando habla de una manera que nos resulta inusual. Exacto, es una buena metáfora. Y un punto crucial es entender la naturaleza de esas alteraciones para poder comprender los diferentes cuadros clínicos que podemos encontrar. Aquí es donde empieza a sonar realmente interesante. Porque no se queda solo en la descripción, ¿verdad? Para nada. La psicopatología integra conocimientos de muchísimas áreas. Eso parece. Desde la neurociencia, que nos ayuda a entender el funcionamiento del cerebro a un nivel fundamental, hasta la psicología, la sociología y la antropología, para darnos una visión lo más completa posible. Una visión holística de los trastornos mentales. Sí, se busca abarcar todas las perspectivas. Su alcance es amplio, desde la descripción detallada de los síntomas que presenta una persona hasta la investigación de por qué aparecen. ¿Qué factores de riesgo están involucrados? Exacto. Y sin olvidar el desarrollo de tratamientos y estrategias de prevención. Por supuesto, esa es la meta final. El objetivo final es entender la naturaleza, las causas y cómo podemos tratar los trastornos mentales, además de clasificarlos y diagnosticarlos de manera rigurosa. Correcto. Entonces, no se trata solo de poner etiquetas a las personas. No, se trata de eso. Un esfuerzo importante es el de diferenciar entre lo que podrían ser variaciones normales del comportamiento humano y aquellas conductas que realmente indican un trastorno mental. Y para que se considere un trastorno, tiene que haber un deterioro significativo en la vida de la persona, Exacto. que afecta su día a día, Sí, más allá de lo que se considera aceptable o no según las normas sociales o culturales. correcto, es un punto importante. Además, la psicopatología se interesa por esos procesos que nos llevan a estados mentales que no consideramos saludables, como por ejemplo, cómo se aprende una fobia. Exacto. Como el miedo intenso a volar. Hay un proceso de aprendizaje detrás de eso que estudia la psicopatología. En muchos casos, sí. La psicopatología investiga esos mecanismos de aprendizaje que pueden llevar a desarrollar miedos irracionales o patrones de pensamiento disfuncionales. Ya veo. Sus objetivos primordiales son justo esos: describir y clasificar los estados mentales que se apartan de lo habitual, comprender qué mecanismos están en la base de los trastornos y, muy importante, guiar la práctica clínica y la investigación tanto en psiquiatría como en psicología clínica. O sea, marcar el camino para quienes trabajan directamente con los pacientes. ¿Sí? Ofrecer una base sólida para la práctica. Y esto implica analizar el contexto de las conductas de cada persona
y también los procesos que ocurren en los grupos para poder identificar problemas y necesidades. Y todo esto, entiendo, se basa en una idea de qué consideramos salud mental. Precisamente. La psicopatología toma como punto de partida la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Que abarca el bienestar en los aspectos sociales, psicológicos y biológicos. Exacto, una visión integral del bienestar. Y es curioso ver cómo ha evolucionado la propia definición de psicopatología. Inicialmente se vinculaba mucho con ese sufrimiento del alma que mencionábamos, pero las definiciones actuales son mucho más científicas. Se centran en la exploración de los estados mentales anormales y las conductas desadaptativas. Sí, se ha pasado de una visión más ligada a lo espiritual a una basada en la evidencia y en la investigación. Es como si hubiéramos pasado de algo muy etéreo a algo mucho más tangible. Y basado en la evidencia. ¿Qué implicaciones tiene esta evolución? Pues esta evolución refleja esa integración de las ciencias psicológicas y biológicas y también la gran influencia del modelo biopsicosocial. Que nos dice que para entender un trastorno mental tenemos que tener en cuenta cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos y sociales. Exactamente. Y por eso el alcance de la psicopatología va más allá de la simple clasificación. Claro. Busca comprender todo el contexto para poder informar intervenciones prácticas y dar apoyo a quienes lo necesitan. Se trata de entender la complejidad de la experiencia humana en su totalidad. Esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan relevante la psicopatología en el campo de la salud mental? Pues, como hemos ido viendo, es absolutamente fundamental para comprender y poder tratar los problemas psicológicos. Es la base sobre la que se asientan la psicología clínica y la psiquiatría. Sin la psicopatología sería mucho más difícil diagnosticar a alguien siguiendo criterios profesionales y también elaborar informes que son cruciales para la comunicación entre profesionales y para planificar tratamientos. Totalmente de acuerdo. Es como el idioma común que utilizan los profesionales de la salud mental para entenderse y abordar los problemas. Exacto. Proporciona esa base científica para la práctica psiquiátrica y es esencial para el desarrollo y la mejora continua de los enfoques de diagnóstico y tratamiento en salud mental. Además, integra conocimientos de campos tan diversos como la neurobiología, la genética y la neuropsicología para ofrecernos una visión integral de los trastornos mentales. Una visión que no se queda en un solo nivel de análisis. Correcto. Y entiendo que también conecta la investigación más básica sobre el funcionamiento de la mente con la práctica clínica donde se ayuda a las personas. Precisamente. La psicopatología actúa como ese puente entre la investigación psicológica básica y campos más aplicados como la psicología clínica. De hecho, se habla de psicopatología experimental para referirse a esa área que vincula directamente la investigación básica con las aplicaciones clínicas. O sea que los tratamientos que se aplican no son ocurrencias, sino que están fundamentados en estudios rigurosos. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo la psicopatología experimental influye en la práctica clínica? Claro. Por ejemplo, la investigación básica sobre los mecanismos del miedo y el aprendizaje ha llevado al desarrollo de terapias de exposición para los trastornos de ansiedad. Ajá. La psicopatología experimental estudia cómo se forman y se mantienen los miedos, y ese conocimiento se traduce directamente en técnicas clínicas que ayudan a las personas a confrontar sus miedos de manera gradual y segura para superarlos. Interesante. Y la psicopatología nos da ese lenguaje y ese marco común para poder comprender y abordar esa subjetividad humana que consideramos anormal, siempre dentro del contexto más amplio de la salud mental. A pesar de todos los avances que ha habido en la investigación neurobiológica y genética, la psicopatología sigue siendo la base fundamental para el diagnóstico psiquiátrico en sistemas de clasificación tan importantes como el DSM-5 y la CIE-11. Dos de las referencias más importantes en el diagnóstico de trastornos mentales. Exactamente. Muy bien. Hemos hablado de qué es y por qué es importante. Ahora, vamos a meternos en faena con los modelos teóricos fundamentales. Me parece perfecto. ¿Cuáles son las diferentes maneras que tenemos de entender la psicopatología y qué visión particular nos ofrece cada una? Pues hay varios modelos que nos ofrecen diferentes perspectivas sobre la causa y el mantenimiento de los trastornos mentales. Empecemos por el principio. Podemos comenzar con el modelo biomédico. ¿Qué nos dice este modelo?
Considera que los trastornos mentales son como cualquier otra enfermedad física, con causas biológicas subyacentes. Ya sean daños en los tejidos cerebrales, alteraciones bioquímicas o desequilibrios en los neurotransmisores. Exactamente. Esos mensajeros químicos del cerebro que regulan nuestro estado de ánimo y comportamiento. En este modelo, el diagnóstico se centra en identificar esa anomalía biológica subyacente y el tratamiento suele ser a través de psicofármacos o incluso terapia electroconvulsiva en casos muy específicos. Es un enfoque muy centrado en el cuerpo y su funcionamiento. Un enfoque muy centrado en el cuerpo, digamos. ¿Cuáles son sus principales fortalezas y limitaciones según nuestras fuentes? Una fortaleza es su énfasis en la base física de algunos trastornos, lo que ha llevado al desarrollo de tratamientos farmacológicos efectivos. Sin embargo, una limitación es que a menudo puede pasar por alto la influencia de los factores psicológicos y sociales en la aparición y evolución de los problemas de salud mental. Es decir, que no lo explica todo. Correcto. Luego tenemos el modelo conductual. ¿Qué nos dice este modelo? Nos dice que la conducta anormal se aprende a través de nuestras interacciones con el entorno y mediante el condicionamiento. Donde el refuerzo y el castigo juegan un papel clave. Exacto. Las consecuencias que hacen que una conducta se repita o disminuya. Es la base del aprendizaje. Este modelo se enfoca mucho en lo que podemos observar, en la relación directa entre los estímulos que recibimos y las respuestas que damos. Aquí no se habla tanto de lo que pasa dentro de la cabeza, de los pensamientos o las emociones, sino más de lo que se ve desde fuera, de la conducta observable. ¿Cómo explicaría este modelo, por ejemplo, un trastorno como la depresión? Desde el modelo conductual, la depresión podría explicarse como una falta de refuerzo positivo en la vida de la persona, o incluso un aumento de experiencias negativas o castigos. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo o el aislamiento social podrían reducir las fuentes de gratificación y llevar a un patrón de inactividad y tristeza. Interesante. Pero luego surgió el modelo cognitivo-conductual, que trata de integrar ambas perspectivas, la cognitiva y la conductual. La famosa TCC. Es una de las terapias más utilizadas hoy en día. Sí, tiene mucha evidencia científica que la respalda. Este modelo sugiere que nuestra conducta desadaptativa está influenciada tanto por patrones de pensamiento que no son realistas o útiles, como por conductas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Se pone mucho énfasis en cómo pensamos e interpretamos el mundo que nos rodea. Exacto. Nuestras cogniciones influyen en nuestras emociones y, por ende, en nuestra conducta. Y luego tenemos el modelo psicodinámico o psicoanalítico, que parece tener una visión muy diferente. ¿Qué nos puedes contar sobre este modelo? Este modelo, que tiene sus raíces en la obra de Sigmund Freud, se centra mucho en los conflictos psicológicos inconscientes que a menudo tienen su origen en nuestras experiencias tempranas de la infancia. Es decir, que escarba en nuestro pasado para entender nuestro presente. En cierto modo, sí. Según esta perspectiva, estos conflictos no resueltos y las defensas que utilizamos para mantenerlos fuera de nuestra conciencia son la causa subyacente de la enfermedad mental. El objetivo del tratamiento, a través de la psicoterapia, es hacer consciente aquello que está en nuestro inconsciente para poder comprender su influencia en nuestro presente y resolver esos conflictos. Un viaje profundo al pasado, entonces, en busca de las raíces de nuestros problemas actuales. ¿Cómo se diferencia este modelo de los anteriores? La principal diferencia radica en su foco en el inconsciente y en la importancia de la historia personal y las relaciones tempranas. Mientras que otros modelos se centran más en el presente, en la biología o en la conducta observable, el psicoanálisis explora las profundidades de la mente y cómo las experiencias pasadas moldean nuestras psiques. Fascinante. ¿Y qué hay del modelo sociológico? Este nos ofrece una perspectiva aún más amplia. ¿En qué sentido? Pues tiene una visión más social, considerando que la enfermedad mental no es solo un problema individual, sino que también es un producto de las contradicciones y las desigualdades que existen en la sociedad. Y de cómo una persona se adapta a un ambiente social que puede ser estresante o incluso patológico. Exacto. Este modelo a menudo critica la tendencia a medicalizar problemas que en realidad tienen raíces sociales, como la pobreza, la discriminación o la falta de oportunidades. Una perspectiva interesante que mira más al entorno social que al individuo como la principal fuente de sus problemas. ¿Cómo influye esta perspectiva en el abordaje de la salud mental? Influye en que aboga por intervenciones a nivel comunitario y social,
buscando modificar las condiciones del entorno que pueden contribuir al malestar psicológico. En lugar de centrarse únicamente en el tratamiento individual, se busca abordar las causas sociales de la enfermedad mental. Ya veo. Y finalmente tenemos el modelo biopsicosocial, que intenta integrar todos estos factores. Los biológicos, los psicológicos y los sociales. Exactamente. Fue propuesto por George Engel y reconoce que la salud mental y la enfermedad son el resultado de la interacción dinámica y compleja entre estas diferentes dimensiones. No se considera que una sola causa sea suficiente para explicar un trastorno mental, Correcto. sino que es la combinación e interacción de factores a diferentes niveles, lo que lleva a su aparición y desarrollo. Así es. Parece el modelo más completo, ya que tiene en cuenta muchas piezas del puzzle que los otros modelos ven de forma más aislada. Sin duda, el modelo biopsicosocial nos ofrece una visión más holística y compleja de la salud mental. Y si echamos la vista atrás, vemos cómo ha evolucionado nuestra comprensión de la psicopatología. Es increíble cómo hemos pasado de esas explicaciones que eran más bien sobrenaturales o moralistas hacia esos modelos científicos que son mucho más complejos e integradores. Antes se pensaba en posesiones demoníacas, por ejemplo, y ahora hablamos de neurotransmisores, patrones de pensamiento y factores sociales. Es un cambio radical en nuestra forma de entender la mente humana. Un cambio radical. ¿Y los modelos contemporáneos, hacia dónde se dirigen? Pues los modelos contemporáneos están tendiendo hacia enfoques dimensionales, donde la salud mental y la enfermedad no se ven como categorías separadas y discretas, sino como puntos en un continuo. ¿Los síntomas se entienden como los extremos de ciertas dimensiones o rasgos de la personalidad? Exactamente. Por ejemplo, se habla del modelo HITOP, la taxonomía jerárquica de la psicopatología, que contrasta con ese enfoque más de cajones que utiliza el DSM. El famoso manual diagnóstico. Sí, el DSM. Y el modelo HITOP busca identificar dimensiones amplias de vulnerabilidad a diferentes tipos de psicopatología. Y también está ganando fuerza el enfoque de red. El enfoque de red. ¿En qué consiste? Este enfoque ve los trastornos mentales como sistemas de síntomas que se refuerzan mutuamente como una red, Ya veo. ofreciéndonos una perspectiva diferente sobre la naturaleza de la psicopatología, no como entidades separadas, sino como redes dinámicas de síntomas interconectados. Muy interesante esta visión de redes de síntomas. Sin duda abre nuevas vías de investigación y tratamiento. Ahora, sigamos nuestro viaje en el tiempo y echemos un vistazo a la historia de la psiquiatría. ¿Cómo hemos llegado hasta estas ideas y qué hitos marcaron este camino? La historia de cómo hemos concebido la enfermedad mental ha dado muchísimas vueltas a lo largo de los siglos. Eso seguro. En los primeros tiempos, como decíamos, lo más común era atribuir los trastornos a fuerzas sobrenaturales. Como la posesión por espíritus malignos o la influencia de los astros. Exacto, y los tratamientos eran de tipo mágico o religioso, Exorcismos, plegarias. ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero ya en civilizaciones antiguas como la griega empezaron a buscarse causas más fisiológicas y psicológicas. Ah, qué interesante. Hipócrates, por ejemplo, teorizó que los trastornos mentales podían tener su origen en desequilibrios de los humores corporales, y Galeno profundizó en esto. Sugiriendo que las causas podían ser tanto orgánicas como mentales. Sí, ya se empezaba a vislumbrar una visión más holística. O sea que ya en la antigüedad había una visión más científica, al menos en su intento de buscar causas naturales. Sí, aunque con los conocimientos de la época, por supuesto. Claro. Pero durante la Edad Media en Europa volvieron a dominar las explicaciones sobrenaturales. Volvemos a las posesiones demoníacas. Y a veces se veía la enfermedad mental como un castigo divino o una manifestación de la maldad demoníaca. Curiosamente, fue en el mundo árabe donde se establecieron los primeros hospitales mentales, que ofrecían un trato más humano a los pacientes. Un dato que no me esperaba. Luego, el Renacimiento trajo consigo un retorno a visiones más humanistas, con un mayor énfasis en la razón y en la conexión entre la mente y el cuerpo. Figuras como Luis Vives y Johann Weyer. Exacto, ellos abogaron por un trato más humano para quienes sufrían trastornos mentales y cuestionaron esas explicaciones sobrenaturales. ¿Y cuándo empieza a surgir la psiquiatría como la conocemos hoy en día? Los siglos XVII y XVIII fueron clave, con el surgimiento de los asilos en Europa y los inicios de la psiquiatría como un campo médico diferenciado.
Los esfuerzos de Philippe Pinel en Francia por liberar a los pacientes de las cadenas en los asilos y promover lo que se llamó el tratamiento moral basado en la bondad y la atención individualizada son un símbolo de ese cambio hacia una visión más humana y médica. Un cambio fundamental. El siglo XIX fue fundamental, con el desarrollo formal de la psiquiatría y la aparición de figuras como Émile Kraepelin. Considerado el padre de la psiquiatría moderna. Sí, él se centró en la clasificación de las enfermedades mentales en categorías diagnósticas y en la búsqueda de sus bases biológicas. Y ya en el siglo XX tuvimos la enorme influencia del psicoanálisis de Sigmund Freud, que revolucionó la comprensión de la mente y el tratamiento de los trastornos, el auge del conductismo como una perspectiva psicológica dominante y el desarrollo de la psicofarmacología con el descubrimiento de los primeros fármacos psicotrópicos. Un siglo de grandes avances y cambios en el abordaje de la salud mental. Sin duda. Estos avances supusieron cambios muy importantes en el tratamiento y llevaron a la desinstitucionalización de muchos pacientes que vivían en instituciones psiquiátricas. Vemos una especie de péndulo a lo largo de la historia entre lo sobrenatural y lo natural, y también entre una visión más biológica y una más psicológica de la enfermedad mental. Es una lucha constante. Exacto. Inicialmente primaban las explicaciones sobrenaturales, que luego dieron paso a teorías más biológicas y psicológicas en la antigua Grecia. La Edad Media significó un retroceso hacia las creencias sobrenaturales, seguida por un enfoque más humanista y científico durante el Renacimiento y la Ilustración. El siglo XX fue testigo del auge tanto de las perspectivas biológicas, con la psicofarmacología, como de las psicológicas, con el psicoanálisis y el conductismo, lo que finalmente nos llevó a modelos más integrados como el biopsicosocial que mencionamos antes. Una historia fascinante de paradigmas cambiantes. Y de una búsqueda continua por comprender la complejidad de la mente humana. Y esos primeros asilos, que se crearon con buena intención de ofrecer refugio y cuidado, parece que no siempre fueron lugares de curación, sino a menudo de encierro y maltrato. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra comprensión de la enfermedad mental en esas épocas? Desafortunadamente no. Aunque inicialmente se crearon con la intención de ofrecer un lugar de cuidado y protección para las personas con enfermedades mentales, muchos asilos se convirtieron en lugares de trato inhumano, negligencia y condiciones deplorables. Como el tristemente famoso caso del Hospital de Bethlehem en Londres. Exacto, que dio origen a la palabra Bedlam, para referirse a un lugar de caos y locura. Un término que refleja la realidad de esos lugares. Tristemente, sí. Esto nos muestra las complejas dimensiones sociales y éticas que siempre han rodeado la historia de la psiquiatría y cómo las buenas intenciones no siempre se traducen en prácticas efectivas y humanitarias cuando la comprensión de la enfermedad mental es limitada y el estigma es rampante. Nos recuerda la importancia de la dignidad y los derechos de las personas con trastornos mentales. Sin duda, una lección que no debemos olvidar. ¿Y cuáles han sido esas teorías y modelos que realmente han marcado un antes y un después en la historia de la psiquiatría? Esas que transformaron nuestra manera de entender y abordar los trastornos mentales. Sin duda, la teoría de los humores de Galeno, aunque hoy nos parezca arcaica, persistió durante siglos e influyó profundamente en cómo se entendía tanto la salud mental como la física. La idea de que un desequilibrio en los fluidos corporales podía causar enfermedades mentales tuvo una larga vigencia. Sí, fue una teoría muy influyente en su época. El movimiento del tratamiento moral, que surgió en los siglos XVIII y XIX, fue un intento de ofrecer un entorno humano y estructurado a los pacientes en los asilos, con énfasis en la bondad, la ocupación y la instrucción religiosa. Una visión más humanista del tratamiento. En contraposición al trato cruel y a las condiciones inhumanas que eran comunes. Luego el psicoanálisis de Freud revolucionó nuestra comprensión de la mente al destacar la importancia del inconsciente, los mecanismos de defensa y el impacto de las experiencias tempranas en el desarrollo de la psicopatología. El conductismo, que dominó la psicología académica en gran parte del siglo XX, se centró en la conducta observable y en los principios del aprendizaje, dejando de lado los estados mentales internos como objeto de estudio. Un cambio radical en la forma de entender la mente. La terapia cognitiva de Aaron Beck nos enseñó a identificar y modificar patrones de pensamiento negativos y distorsionados que contribuyen a los trastornos emocionales.
La psiquiatría biológica, con sus avances en la comprensión de las bases genéticas, neuroquímicas y cerebrales de los trastornos mentales, ha transformado el tratamiento con la introducción de la psicofarmacología. Y como decíamos, el modelo biopsicosocial de George Engel nos proporcionó un marco más integral para entender la interacción de todos estos factores. Más recientemente, la psiquiatría evolutiva ha comenzado a aplicar principios de la teoría de la evolución para comprender los orígenes y las funciones de ciertos comportamientos y trastornos mentales desde una perspectiva adaptativa. Vemos una clara evolución hacia modelos más complejos y multifactoriales. ¿Y qué figuras han sido clave en todo este desarrollo, cuyos nombres resuenan incluso hoy en día en el campo de la salud mental? Hay muchas figuras importantes cuyas contribuciones han sido fundamentales, pero podríamos destacar a Emil Kraepelin, considerado el padre de la psiquiatría científica, por su esfuerzo en clasificar las enfermedades mentales en categorías diagnósticas y por establecer la distinción entre la demencia precoz, lo que hoy conocemos como esquizofrenia, y la psicosis maníaco-depresiva, trastorno bipolar. Por supuesto, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, con su revolucionaria teoría de la mente inconsciente y el desarrollo de la terapia psicoanalítica. Dos figuras gigantes en la historia de la psiquiatría. Sin duda. También destacaría a Philippe Pinel, pionero del tratamiento moral y defensor de una atención más humana y digna para los pacientes en los asilos. Eugen Bleuler, quien acuñó el término esquizofrenia y resaltó la importancia tanto de los factores biológicos como psicológicos en su desarrollo. Aaron Beck, el desarrollador de la terapia cognitiva y uno de los pilares de la TCC. George Engel, el proponente del influyente modelo biopsicosocial. Anna Freud, una figura clave en el desarrollo de la psicología infantil y la extensión de las ideas psicoanalíticas al estudio de los niños. Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctica conductual, la TDC, un tratamiento muy efectivo para el trastorno límite de la personalidad. Y Kay Redfield Jamieson, una destacada investigadora y escritora que ha contribuido enormemente a la comprensión y la reducción del estigma asociado al trastorno bipolar, basándose también en su propia experiencia. Un auténtico elenco de estrellas en el campo de la salud mental. Sus contribuciones representan diferentes escuelas de pensamiento en momentos cruciales en la historia de la psiquiatría y la psicopatología. Es impresionante ver cómo tantas mentes brillantes han ido construyendo nuestro conocimiento actual sobre la mente y sus trastornos. Ahora, pasemos a un tema muy importante que mencionamos al principio. El estigma asociado a la enfermedad mental. ¿Cuáles son sus causas y orígenes profundos en nuestra sociedad? El estigma hacia la enfermedad mental surge de una combinación compleja de factores que se entrelazan. Una madeja difícil de desenredar. Por un lado, la persistente falta de conciencia y comprensión en la población general sobre qué son realmente estos trastornos, cuáles son sus causas y cómo afectan a las personas. A esto se suman las ideas erróneas y los mitos que se han mantenido a lo largo de la historia, a menudo alimentados por representaciones negativas y sensacionalistas en los medios de comunicación, la literatura y el cine. Y por supuesto no podemos ignorar los prejuicios sociales profundamente arraigados, basados en el miedo a lo desconocido, la intolerancia a la diferencia y la tendencia a etiquetar y discriminar a aquellos que no se ajustan a las normas sociales. Es decir, que el desconocimiento, los prejuicios y la discriminación juegan un papel fundamental. Sin duda. Creencias falsas y dañinas, como que la enfermedad mental es un signo de debilidad de carácter, un fracaso moral o incluso una forma de locura peligrosa, contribuyen enormemente a este estigma. Esas creencias son realmente perjudiciales. Totalmente de acuerdo. También el miedo juega un papel crucial, a menudo alimentado por esos medios que asocian de forma irresponsable enfermedad mental y violencia, creando una imagen distorsionada y alarmista. Y no podemos olvidar la influencia de las normas y valores culturales que en algunas comunidades, como las de América Latina, con el peso del familismo o ciertas creencias religiosas, pueden también llevar a ocultar los problemas de salud mental por vergüenza o temor al que dirán, reforzando así el estigma. Parece un problema muy arraigado en la sociedad, con raíces históricas y culturales profundas. ¿Por qué es tan difícil de erradicar? Lo es. El estigma es un fenómeno social complejo y multifacético que está profundamente influenciado por narrativas históricas, creencias culturales y los mensajes que transmiten los medios de comunicación hoy en día. No es solo una cuestión de información, entonces. No, va mucho más allá.
Su persistencia en diferentes culturas y a lo largo del tiempo nos indica que no es solo una cuestión de prejuicios individuales, sino que está incrustado en estructuras sociales y sistemas de creencias más amplios, que a menudo operan de manera implícita e inconsciente. Entender estas causas profundas es fundamental para poder combatirlo de manera efectiva a largo plazo. Es un desafío complejo que requiere un abordaje integral. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se manifiesta este estigma en la vida cotidiana de las personas afectadas? ¿Qué diferentes formas adopta? Podemos hablar de varios tipos o niveles en los que se manifiesta el estigma. ¿Cuáles serían esos niveles? El estigma público se refiere a esas actitudes negativas, creencias estereotipadas y comportamientos discriminatorios que muestra al público en general hacia las personas con enfermedad mental. O sea, la reacción de la sociedad en general. Sí, la reacción del entorno social. Esto puede ir desde evitar el contacto social, hacer comentarios despectivos o sentir miedo injustificado, hasta la discriminación directa en ámbitos como el empleo, la vivienda o la educación. Un amplio abanico de manifestaciones negativas. Luego está el autoestigma o estigma internalizado, que ocurre cuando la propia persona con enfermedad mental asume y cree esos estereotipos y prejuicios negativos de la sociedad. Se vuelve contra sí misma. Exactamente. Esto puede llevar a sentimientos profundos de vergüenza, culpa, baja autoestima, incluso la autodiscriminación, dificultando la búsqueda de ayuda y la recuperación. Es un proceso muy doloroso. También existe el estigma institucional. Sí. ¿En qué consiste este tipo de estigma? Es la discriminación que está presente en las políticas y prácticas de instituciones como los sistemas de salud, los lugares de trabajo, el sistema legal o los medios de comunicación. Es decir, que está presente en las estructuras de la sociedad. Sí, y limita las oportunidades, los recursos y el acceso a un trato justo para las personas con enfermedad mental. Y finalmente, ¿el estigma por asociación o estigma familiar? Correcto. ¿A quién afecta este tipo de estigma? A los familiares, amigos y cuidadores de personas con enfermedad mental, simplemente por su cercanía con alguien que tiene un trastorno. Es como si el estigma tuviera muchas caras diferentes, afectando a la persona en distintos niveles y en sus diferentes relaciones. Exacto. Y por eso es tan importante reconocer estos diferentes tipos para poder desarrollar intervenciones antiestigma que sean específicas y efectivas para cada uno. Luchar contra el estigma público requiere cambios sociales amplios, campañas de concienciación y una representación más realista y humana de la enfermedad mental en los medios. Combatir el autoestigma necesita apoyo individual y grupal, terapias que refuercen la autoestima y la identidad y la promoción de narrativas de recuperación y esperanza. Hacer frente al estigma institucional exige reformas en las leyes, las políticas y las prácticas para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios. Un desafío enorme que requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad. Sin duda. ¿Y cuáles son las consecuencias concretas y tangibles de este estigma en la vida de las personas que sufren una enfermedad mental, más allá de los sentimientos negativos? Las consecuencias son muy graves y pueden ser devastadoras. ¿Cuáles son las más importantes? El estigma es una barrera muy importante a la hora de buscar y seguir un tratamiento de salud mental. Lo que lleva a que se retrase el diagnóstico y la atención, empeorando el pronóstico. Exactamente. También provoca aislamiento social, reduce las redes de apoyo y dificulta la formación y el mantenimiento de relaciones personales significativas. Es decir, que afecta las relaciones de la persona con su entorno. Sí, y también a su propia percepción. Contribuye a que disminuya la autoestima, genere sentimientos profundos de vergüenza y culpa y aumente el riesgo de que los síntomas psiquiátricos empeoren y haya recaídas. Un círculo vicioso que perpetúa el sufrimiento. Así es. Además, el estigma conduce a la discriminación en muchos ámbitos cruciales de la vida, como el empleo, la educación, la vivienda y las oportunidades sociales, lo que dificulta la recuperación y la integración social de las personas afectadas. En definitiva, afecta no solo la salud mental de las personas, sino también su bienestar físico, su integración social, su estabilidad económica y su calidad de vida en general. Exactamente. Un panorama bastante desalentador. Lo es, pero no hay que perder la esperanza. Se está investigando cómo podemos romper este círculo y reducir el estigma de manera efectiva en la sociedad. Sí, afortunadamente hay investigaciones recientes muy interesantes que se centran en evaluar la eficacia
de diferentes intervenciones antiestigma. ¿En qué consisten estas intervenciones? Esto incluye programas basados en el contacto directo con personas que tienen experiencia vivida en enfermedad mental, donde la interacción personal puede desafiar los estereotipos y fomentar la empatía. Iniciativas educativas que buscan aumentar el conocimiento sobre la salud mental y desafiar las ideas erróneas y los mitos. Y campañas de marketing social que utilizan los medios de comunicación para promover actitudes positivas hacia la salud mental y animar a la gente a buscar ayuda sin temor al juicio. Abordajes diversos para un problema complejo. La evidencia sugiere que las intervenciones que implican el contacto directo,